Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día. Una vez más estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes el maná. Así que sean bienvenidos cada uno de los hermanos que se van a ir agregando. Mientras tanto vamos compartiendo el link de la página para aquellos que no pueden entrar. Así que los bendecimos desde aquí. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por un día más que podemos estar junto a ustedes. Así que Dios los bendiga grandemente. Aleluya. Amén, amén. El Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, a todos. Bueno, contentos de poder estar aquí nuevamente otro día más, en que le damos gracias al Señor por darnos la vida y por permitirnos hacer esto, este maná, este pan de vida, y poder compartirles la palabra de Dios o algún estudio bíblico o algo, para realmente, porque es bueno tener conocimiento, es bueno escudriñar las escrituras. Así que bueno, es muy lindo poder compartir con ustedes. Así que bueno, bendiciones, hermana Graciela. ¿Quién más está en línea? Johnny querido, ¿cómo estás, Johnny? Dios te bendiga, a vos, tu familia, Johnny. Bueno, a todos los hermanos que se van agregando. El hermano Gustavo está también. No, todavía no. Bueno. Ya van a aparecer. Ya ahí van a aparecer. Tito, el hermano Tito, Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones para usted, para Susana, para Damiana, toda la familia. Muchas bendiciones para todos. Y bueno, hoy un día de calor realmente. Hoy sí que es un día de calor. Tuvimos unos días que parecían marzo, ¿no? Donde hacía frío, más vale, el aire estaba frío. Y hoy ya, ayer y hoy, mucho calor. Hola Irene, Dios te bendiga. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque te salió todo bien la operación y ya te dieron el alta, así que estamos felices porque realmente la mano de Dios ha estado sobre tu vida, sobre los médicos, Irene. Así que te mandamos un beso grande y muchas bendiciones, Irene. Johnny, sí. Ah, estás en el trabajo, bueno. A trabajar, Johnny, que hay que laburar ahora, Bueno, besito a la novia también. Que tengan un lindo día ustedes también. Saludo a la abuelita, a los chicos y bueno, vamos a esperar que los hermanos se vayan conectando mientras que acá el siervo puede compartir en los grupos. Usted comparta también si usted quiere en sus grupos, a sus contactos. Ahí tiene alguna persona que usted está orando, que lo está evangelizando. Bueno, ahí puede usted compartirle también el link para que escuchen la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un tema que digamos por ahí no es tanto para los nuevos, sino para los que ya tienen un tiempo, ¿no? Que es autoridad delegada por Dios, ¿no? Los distintos tipos de autoridad que hay y bueno, en la cual es un principio universal, ¿no? La autoridad, Dios es nuestra autoridad. Así que vamos a ir a la luz de las escrituras, vamos a ir hablando un poquito, vamos a ir desmenuzando unos textos bíblicos. Y esto todo usted atesore todos estos estudios bíblicos. Usted sabe que los tiene ahí en YouTube, los puede encontrar si usted los quiere volver a ver. Puede ver en diferido también las predicaciones y bueno, lo puede compartir. Hemos hablado de muchos temas, ¿no? Bueno, y algunas predicaciones han sido tipo estudios bíblicos, tipo de instituto bíblico. Así que está bueno que usted los guarde. Anote, si le gusta, hay gente que le gusta anotar, tomar notas, anotar los textos bíblicos, hacer algunas notitas ahí, o simplemente abrir la palabra y hacerlo juntamente con nosotros, ¿no? Leerlo de la Biblia directamente, ¿no? El mensaje, ¿no? Así que bueno, está muy bueno. Así que bueno, vamos a ir esperando un momentito más, a ver si los hermanos se conectan un poquito más para ya comenzar. Amén. Sí, ya hay bastante conectado, bastante rápido. Muchos sí, por ahí se ve que está bastante rápida la red. Sí, por ahí algunos hermanos han salido hoy porque es el día lindo, han ido a la playa, a tomar mate a la costa, pero ahora realmente está difícil, está difícil todo, porque escuchaba hoy a un periodista decir, ¿no? Dice, salir a dar una vuelta en el auto y a tomar mate por ahí, dice, es de rico. Y decían, dice, ¿por qué? Sí, porque la nata y la yerba es lo más caro que hay hoy. Es impresionante, dice, ¿no? El combustible ha aumentado muchísimo.
Así que todo ha aumentado. Eso es tremendo lo que está pasando, pero tiene que pasar porque es parte de lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? En este mundo, dice el Señor, tendréis aflicciones, pero nosotros confiamos en Dios, porque nosotros mientras estamos viviendo en este mundo sabemos que nuestra patria es la patria celestial, y un hijo de Dios que está afirmado en las cosas del Señor siempre confía en Dios, aunque sabemos de que los gobiernos de turno son puestos por Dios, son permitidos por Dios, nada se le escapa a Dios, porque a muchos dicen cómo Dios permite este gobierno, y Dios lo permite, siempre es la clásica, ¿no? Lo hemos dicho montones de veces. Cuando hay un gobierno bueno y que apoya a los cristianos y el cristiano está bien porque no hay leyes que le prohíban nada y está todo bien, entonces ese gobierno es de Dios. Ese gobierno, te dice, ese gobierno es de Dios. Y sí, es de Dios porque Dios permite todo los gobiernos. Pero cuando viene un gobierno de que no es afín a la iglesia, a los intereses propios, entonces digamos, dicen los cristianos, este gobierno no es de Dios, es del diablo. Sin embargo, toda autoridad, dice la Biblia, ha sido puesta por Dios, y nosotros debemos respetar eso. Y cuando Dios pone un gobierno que bendice es porque el pueblo ha hecho las cosas bien. Y cuando Dios permite un presidente o un gobierno tal vez que sea nefasto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que a la iglesia tenga que orar más. Persecución. Y claro, todo ¿por qué? Porque es un trato, o sea, o es bendición o juicio, ¿no? Y eso es simple, no hay otra cosa, es bendición o juicio, ¿no es cierto? Y trato con el pueblo de Dios. Así que todos los gobiernos siempre tienen un propósito, Vio lo que pasa en Estados Unidos, mañana entregan el mando. Trump no va a ir, ¿no es cierto? Ya una cosa, eso, aquellos que decían que Trump era elegido por Dios, eso desmerece realmente que se haga llamar un elegido de Dios el presidente Trump, de no ir a la asunción de la otra persona, por más de que la otra persona sea totalmente nefasta, ¿no? Pero Dios permite y Dios tiene el control. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Mientras tanto, seguimos esperando. Hermana Susana, Dios te bendiga, Susana. Amén. Amén. Vamos a orar para comenzar. Amén. Amén. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en este día. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Sí, sí. Señor, reconocemos, Señor, de que tú eres nuestro Dios. Reconocemos de que sin ti no somos nada, Señor, que realmente si somos algo es porque tú lo has permitido, Señor. Por eso es que realmente te damos a ti toda la gloria y el honor, Señor, porque tú te mereces todo, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que se dignó a mirar hacia la tierra y escogió a aquellos que realmente eran desechados por el mundo para avergonzar a los sabios, y eso somos nosotros éramos los desechados, lo vil del mundo, tal vez para muchos éramos la escoria, las malas personas, los pecadores, pero el Señor vio que había una luz en nuestro corazón que podía llegar a ser una lumbrera muy grande, y el Señor pagó por nosotros, por nuestra salvación, y aquellos que realmente han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador son los que hoy gozan de la patria celestial. Señor, sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, sí que las tendremos, Señor, pero sabemos, Padre, de que esto es temporal y lo que vamos a vivir contigo es eterno. Por eso te damos gracias, Dios mío, gracias, Señor, y realmente si hemos hecho algo malo en este día, te pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón y pedimos que nos limpies, Señor, para poder estar en tu presencia. Señor, entregamos todo a ti, Señor, nuestra familia, nuestra casa, los bienes que tú nos has dado, el trabajo, Señor, nuestra salud, todo, Dios mío, realmente, nuestra economía, Señor, realmente que tú puedas seguir gobernando nuestras vidas, Señor, que nosotros dejemos que tu gobierno esté sobre nuestras vidas. Señor, te rogamos que bendigas, Señor, a la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, a cada uno de los hermanos, Señor, aquellos que van a mirar este maná, y que tú puedas bendecirlos, Señor, hasta que sobre y abunde. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a estar en tu presencia. Señor, nos sometemos a ti, resistimos al diablo y lo echamos fuera
En el nombre de Jesús lo rechazamos, lo resistimos y le decimos que no tiene autoridad porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Señor, nos consagramos a ti. Señor, pongo delante de ti la vida de mi esposa, Señor, que ella va a estar trayendo, Señor, esta enseñanza. Dios mío, úsala, dale palabras de sabiduría, Señor. Abre, Señor, su entendimiento, Señor, y que pueda ser guiada por tu Espíritu Santo. Te rogamos que te quedes con nosotros y que tu Espíritu Santo nos acompañe hasta el final, Señor, de este programa. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hola, Aleluya. Estela, Dios te bendiga, Estela. Gloria a Dios. Bienvenido a todos los hermanos, bueno, los que se van a ir conectando. Le invito que ahí, si tiene la Biblia, bueno, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer ahí un poquito sobre la autoridad. ¿De qué se trata este tema de autoridad, ¿no? A veces cuando escuchamos hablar de estos temas decimos, pensamos enseguida el autoritarismo, ¿no? No, esto no se trata de ser autoritario, ¿no? Dios no es autoritario tampoco. Así que nosotros lo que tenemos que aprender a la luz de la Escritura y atesorar este conocimiento, porque nos va a servir para la vida diaria, porque vivimos en sociedad, vivimos dentro de una familia, tenemos jefe, tenemos trabajo, tenemos compañeros de trabajo, nos congregamos en una iglesia, también bajo una autoridad. Entonces, todos estos principios son buenos para poder aplicarlos, ¿no? en todo ámbito de nuestra vida. Hola, hermano Walter. Dios lo bendiga, hermano Walter. ¿Cómo está? Amén. Así que bueno, le invito a que ahí me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer el verso 1 y 2, que dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos autoridades superiores, empezando por Dios, que es, digamos, nuestra autoridad, lo más grande que nosotros tenemos encima nuestro, que es lo primero que tiene que estar en nuestra vida. Cuando dice sométase todas personas a las autoridades superiores, está hablando también de Él mismo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor creó este mundo, creó al hombre, luego a la mujer, los puso ahí en el huerto del Edén, Génesis 3. Él, digamos que puso sobre Adán toda autoridad. Él le dio autoridad, le dio señorío a Adán para que él ejerciera esa autoridad y, digamos, él le dio trabajo, o sea, lo puso como un administrador, ¿no es cierto? Ahí empezó la mayordomía, digamos, ¿no? De la administración del reino, ¿no? Adán tenía que ocuparse del huerto del Edén, ocuparse de los animales, de las plantas, ocuparse de ese refugio, de ese huerto que el Señor le había dado, donde él iba a vivir, donde él iba a habitar, bajo la presencia de Dios. Ya el Señor ahí ya estaba poniendo autoridad sobre el hombre, y luego sobre la mujer también. Y a pesar de que el hombre y la mujer pecaron y le fallaron a Dios, sin embargo, esto se sigue cumpliendo, lo de la autoridad. Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, o sea, no existe la autoridad, Dios creó la autoridad, ¿no? O sea, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no está hablando solamente de nosotros los creyentes, acá está hablando de todas las cosas. Dios instituyó leyes y las puso en la tierra, como hizo en la época, en el pacto de Noé, instituyó la ley de, digamos, que el que mataba tenía que ser castigado. Bueno, esa fue la primera ley, ¿no?, que puso Dios ahí, que el que mata tiene un castigo. Luego de que pasó lo de Caín y Abel y todo eso, Dios instituyó
la primera ley, el gobierno, podría decir, instituyó el gobierno, ¿no? Al haber ley podemos hablar de gobierno, ¿no? Luego en el desierto también le dio a Moisés las leyes, los mandamientos, y así Dios fue poniendo sobre el hombre, sobre toda su descendencia, autoridad. Dice, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y esto es verdad, hermanos, porque la verdad que la esencia del ser humano es ser rebelde, ¿no es cierto? Digamos que podríamos decir que es un principio básico del mundo, digamos, es la rebeldía y la desobediencia. Pero un principio básico de parte de Dios y de un hijo de Dios es realmente la obediencia. La obediencia. Y siempre es la lucha esa eterna entre la carne y el espíritu, que ninguno de nosotros nos queremos someter a nadie. No nos queremos someter a Dios, pero tampoco nos queremos someter a ningún hombre, ¿no es cierto? Ni siquiera nos queremos someter a ninguna autoridad, a nuestro jefe. Bueno, vamos a ver a través de la palabra, ¿no? Y como decíamos que la rebeldía era un principio básico del mundo y la obediencia era un principio básico de todo hijo de Dios, ¿no? Está la autoridad delegada y la autoridad directa. La autoridad directa es la que Dios nos dice, nos habla, nos ordena, Dios mismo a través de Él mismo o de su Espíritu Santo, la palabra, a través de la palabra nos dice, nos comisiona, nos da algo. Esa es una autoridad directa, que viene del trono, digamos. Y después está la autoridad delegada, de donde Dios digamos, elige personas, como eligió a los discípulos y a los apóstoles, para comisionarlos, y esas personas tienen autoridad delegada. Se les delega algo. Son personas que han sido separadas por Dios para hacer un trabajo. Es como el pastor, ¿no es cierto? Dios lo llamó para un trabajo, para ministrar la grey, y ese podríamos decir que él soltó sobre su vida una autoridad delegada, delegó autoridad. Y además que ese pastor también tiene un llamado de parte de Dios, porque seguramente que Dios lo llamó primeramente y directamente, y luego, digamos, puede ser que también sus autoridades que tenía arriba lo ungieran como pastor y le delegaron autoridad. Esa persona es como que está representando a Dios, ¿no?, en ese trabajo que va a hacer, y tiene toda la garantía y toda la contención y toda la sabiduría de parte de Dios para hacer ese trabajo, ¿verdad? ¿Algo que quieras agregar ahí? No, está bien. Amén. O sea que Dios elige a personas para que lo representen y ejerzan autoridad. Vamos a ir al libro de Marcos, que yo quería leer eso para que quede claro, digamos, que la autoridad que Cristo también le dio a su gente, ¿no? Marcos 3, del 13 al 15. Bien. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieran a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar afuera demonios. Ahí está, ¿ves? Eso es autoridad delegada, Él eligió y separó, No llamó a toda la gente que estaba en la multitud. Él separó esos 12, y les dio toda autoridad para que fueran a predicar el evangelio, para que sanaran a los enfermos, para que liberaran, para que resucitaran muertos. Él los comisionó, Eso se llama autoridad delegada. Y vamos a ver 4 clases de autoridad, Número 1, la familia, Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, 18 al 20. Bien, dice así, tiene como título Deberes sociales de la vida nueva, o de la nueva vida. Bien. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén, amén. Acá es lo que hablábamos del huerto del Edén, ¿no es cierto? Que Dios puso como cabeza, digamos,
a esa familia del huerto, Adán y Eva, y los futuros hijos que iban a tener, lo puso como cabeza. Luego que el hombre pecó, Dios puso como cabeza a Adán sobre Eva. Acá siempre ha habido, digamos, debates, charlas, hemos ido a congresos donde se ha hablado de la familia, de la sujeción, del sometimiento, de la autoridad. Y acá hay mucho, digamos, mucho tema para hablar, ¿no es cierto? Donde Dios, digamos, pone como cabeza al hombre en la casa, ¿no? En una familia, Dios, si hay un hombre, porque a veces puede ser que no haya, sea una familia que el esposo no está, o se han divorciado, o es viuda, entonces la que está encargada de su hogar y su casa es la mujer. Bueno, está puesta la autoridad, al no estar el hombre, Dios pone como autoridad a esa mujer, digamos, sobre sus hijos, ¿no es cierto?, sobre las personas que viven en su casa. Y acá digamos, es algo que Dios instituyó, ¿no? Y no lo hizo con el tema de, porque muchos dicen, bueno, pero Dios, ¿por qué le dio la autoridad al hombre y no a la mujer? Porque Dios es Dios y hace lo que quiere, con quien quiere, como lo quiere. Y aparte tenemos que contemplar de que el hombre es creación de Dios, aunque la mujer también, pero la mujer fue sacada del costado, claro, del hombre. Exacto. Del hombre salió, no es que Dios hizo barro aparte, sino eso denota también lo que es en la autoridad que Dios ha establecido en principio, no con la autoridad como muchos piensan del sometimiento. Claro. Nosotros sí tenemos que someternos a Dios y a las autoridades y con el límite siempre, ¿no es cierto? Porque uno se puede someter a la autoridad de su esposo, pero si su esposo es un violento o es, no sé, transgresor en muchas cosas, uno siempre tiene que ver lo que Dios dice en su palabra con respecto a eso, ¿no es cierto? Claro, acá habla de la sujeción de la esposa hacia el esposo, pero sujetarse no es que es esclava del hombre, ¿me entienden? O sea, tenemos que pensar y ver así, que Dios derramó sobre la vida del hombre una autoridad especial, como cabeza de la casa. Cuando decimos como cabeza de la casa, quiere decir que el hombre va a ser el pastor de su casa. Va a ser el pastor de su casa. Ahora, usted me podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa cuando la mujer es creyente y el hombre no? Bueno, igualmente hay cosas que también se pueden cumplir, aunque el hombre no tenga a Cristo, el hombre es bendecido a través de la mujer que sí tiene a Cristo, ¿no es cierto? Porque es una promesa del Señor que claro, el hombre inconverso se santifica a través de la mujer, ¿no es cierto? O al revés, ¿no es cierto? O al revés también, pero igualmente, aunque el varón no sea convertido, habla también de que el hombre va a ser el pastor, va a ser el que cuida su familia, va a ser el que vela digamos, por su cuidado, por su mantención, para cuidar esa familia que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque siempre decimos, ¿no?, que la primera institución que Dios formó no es la iglesia, sino la familia. Entonces, si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, nuestra familia, tampoco lo podremos hacer en la iglesia. Muchos hacen al revés, quieren gobernar bien en la iglesia, pero la casa es un desastre. Entonces, donde más cuesta es en la casa. Nosotros tenemos que, el hombre de Dios tiene que saber gobernar su casa. Para eso Dios le va a dar sabiduría, le va a dar sabiduría de lo alto para poder, digamos, contener a esa familia que Dios le ha dado. Acá habla directamente, digamos, que la esposa se tiene que sujetar al hombre. La esposa es, digamos, la ayuda idónea, porque como decía mi esposo, la esposa fue creada luego que Adán fue creada de su mismo cuerpo, de su mismo envase, y fíjese qué curioso que fue creada de una costilla. Dios sacó ahí un ADN, parte del cuerpo del hombre, y ahí, digamos, creó a la mujer. O sea, ¿qué enseñanza nos deja eso, que los dos tienen que estar a la par, ¿verdad? Porque la costilla está en un costado, entonces la mujer a la par del marido. Lamentablemente hoy día vemos que la mujer a veces toma el lugar que no le corresponde, digamos, no solamente en la iglesia, sino también en la casa, en la familia. Cuando es el hombre, hay cosas que Dios
instituyó para el hombre, trabajos que tiene que hacer el hombre. La esposa es la ayuda idónea, es la compañera, es la que lo va a acompañar, la que lo va a ayudar, también lo va a ayudar, porque no es que la esposa no se tiene que hacer cargo de los hijos, ni que la esposa pueda trabajar y también colaborar en la casa, no, pero el hombre es la autoridad. Nosotros tenemos, las mujeres cristianas tenemos que entender eso. Y si esto lo trasladamos a la iglesia, ahí viene el cortocircuito. ¿Por qué? Primero, pues, tenemos que decir que para los siervos, para los pastores, tenemos que decir que el ministerio de la pastora no está en la Biblia. O sea, que la gente nos diga, hola, ¿qué tal pastora? Pero por decirnos de una forma, es una cosa. Pero tenemos que decir que el ministerio de la pastora no existe, no es bíblico. En todo caso, somos la esposa del pastor, la esposa del siervo. Yo jamás me hago nombrar como la pastora. La gente me dice pastora, pero de una forma cariñosa y respetuosa, por decirme, por llamarme. Pero siempre me presento como, a veces cuando escribo un correo o algo a algún otro creyente pongo esposa del pastor fulano, porque yo entendí ese principio también, ¿no es cierto? Y a veces la mujer toma el lugar que le corresponde al hombre. Con esto no quiero decir que la mujer no puede hacer nada en la iglesia, no, nada más fuera de la realidad. La mujer puede ejercer su ministerio, puede enseñar, puede colaborar en todo, puede predicar, puede traer palabras devocionales, puede orar, puede interceder, puede hacer un montón de cosas. Lo que por ahí no está, con la autoridad para llevar un pastorado sola a la mujer, pastorear esa. Ahora es diferente cuando la mujer queda viuda. Si la mujer queda viuda, de repente, a veces se tiene que hacer cargo de la congregación, pero yo creo, según lo que dice la Escritura, que sería bueno que esa pastora, la esposa del pastor, que quedó viuda, pudiera levantar un matrimonio, un anciano o algún obrero que viene preparando para que le ayuden a pastorear esa congregación, ¿no es cierto? Y no que la pastora por ahí que se ponga como cabeza, ¿no es cierto? Pero esto es, o sea, yo le doy mi opinión, lo que nosotros pensamos a la luz de las Escrituras, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe, pero es lo que dice la palabra. Entonces decíamos que la primer clase de autoridad es a la familia. Dios instituye la familia y pone al hombre como cabeza de la esposa y de los hijos. Y acá habla también, léeme de vuelta el donde habla de los hijos también, ¿no? Sí, dice en el 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Claro, así como, porque dice, maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, le habla a los hijos también. Le habla a los hijos que viven bajo ese techo, que están, no a los hijos por ahí que ya se casaron y se fueron, sino a los hijos que viven en esa familia, ¿no? Y le dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Acá estamos dando, palabra de Dios que lo agrada a Él. O sea, no es algo que nosotros se nos ocurrió, no es algo que a nosotros es una idea que tuvimos y dijimos, bueno, nosotros vamos a decir a los hijos que se tienen que sujetar a nosotros. No, acá habla de que tiene que haber un orden establecido por Dios. Pero también le habla a los padres. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos y para que no se desaliente. ¿Por qué dice esto el Señor? Y porque a veces los hijos son rebeldes, ¿no es cierto? Por eso se tienen que sujetar y se tienen que someter a la autoridad de los padres. Pero muchas veces también los padres también cometemos equivocaciones a veces en no hacer las cosas bien con nuestros hijos también. ¿De qué manera? Y desalentándolos, haciéndolos que brote ira, tratándolos mal, no disciplinándolos, porque la disciplina es parte de la corrección que viene de parte de Dios. Y cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, nosotros le estamos haciendo daño a futuro. Lo mismo Dios con nosotros. Dios nos ama, nos perdona, tiene misericordia. Pero si Dios no nos disciplinara a nosotros, ¿qué seríamos nosotros? Seríamos unos animalitos, no tendríamos ética, nos llevaríamos todo por delante. Tiene que haber un orden, el orden está establecido ya del principio. Entonces acá le habla entre el esposo y la esposa,
la esposa se tiene que sujetar al esposo, ¿no? Donde el esposo sería el que tiene que tomar la última decisión con respecto también a la crianza de sus hijos también, eso vale también para el esposo, y muchas cosas las pueden hacer entre los dos, pero dice que el esposo, el hombre, es el que, digamos, decide finalmente, ¿no? Acerca de la disciplina, cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo... Lo hacen entre los dos, pero la autoridad máxima sería el hombre en la casa, ¿no? Estamos hablando de una familia cristiana, creyente, ¿eh? Y a los hijos le dice que tienen que obedecer a sus padres, porque el hijo que vive con vos, que está bajo tu techo, no importa que tenga 30 años, no importa que tenga 20, no importa que tenga 40, si está bajo tu techo, se tiene que sujetar, porque es lo que Dios dice en la palabra, porque el orden es para todos, ¿verdad? Amén. También está, ¿no es cierto?, de que a los maridos les dice, ¿no? Sí. Amad a vuestras mujeres, ¿no? Aquí habla en plural, ¿no? Pero en ese tiempo existía todavía, ¿no es cierto?, la poligamia, ¿no es cierto? Pero aquí es a maridos, amad a vuestra mujer, Claro. No nos pasemos para el otro lado también, porque muchos dicen, dice, acá está hablando a vuestras mujeres, o sea que puede tener varias. No, mi hermano, usted tiene que tener una sola, porque es la regla establecida en este tiempo, ¿no es cierto? En la antigüedad existía la poligamia, o sea, se acostumbraba a que los reyes tuvieran muchas mujeres también, ¿no es cierto? Y también se está diciéndole a la grey, ¿no? No es para una persona sola, a la grey. Maridos. En plural. En plural. Le habla a la iglesia, digamos. A vuestras mujeres, no es que tiene que... Cada uno ame su propia mujer. Claro, no, porque a veces muchos les gusta entender mal y van a decir, no, mira, el pastor dice que amemos a nuestras mujeres, o sea que podemos tener varias. No. Aparte, hay que respetar y ser un buen esposo. Yo sé que es difícil y cuesta en este tiempo, porque la misma sociedad va en contra de lo que son las cosas que Dios ha establecido, ¿no es cierto? Va en contra de la familia, los padres ni se enteran dónde están los hijos, vio todo esto de las fiestas clandestinas, son muchos menores, ¿y el padre dónde está? Muchos dicen, al que tenés que multarlo y meterlo preso es al padre, porque un menor de 15, 16 años no puede estar en una fiesta clandestina donde hay droga, alcohol, de todo, ¿no es cierto? Y entonces eso es también el amar, el amar a la familia, el amar a tu esposa. El amar quiere decir cuidar, el amar quiere decir proteger, amar también quiere decir darse por el otro, porque el amor de Dios, Él se dio por nosotros. Entonces el amor encierra todo eso, no es solamente el amor, ¿cómo se podría decir? Carnal, ¿no es cierto? O el amor sexual, se podría decir también, ¿no es cierto? No es solamente eso, sino es el amor de familia, y es el que Dios pone en nuestro corazón, es un amor diferente, es el amor de protección. Usted va a proteger a su esposa y usted tiene que amar a su esposa. ¿Por qué? Porque si usted no ama a su esposa, entonces hay algún problema ahí. Sí, problema hay. Hay que hacer algo, hay que hablar, porque si usted no ama a su esposa o usted no ama a su esposo, entonces hay algo que está mal. Entonces eso tiene que ser restaurado, porque tiene que haber un vínculo de amor, porque es la única forma de poder criar a los hijos bien y en obediencia, porque si los padres no se aman y no se demuestran nada, ¿cómo va a crecer ese hijo? Va a crecer de la misma forma y va a hacer lo mismo, va a repetir lo mismo cuando él se case también. Ahora, todo esto es amor, respeto, todo eso, sujeción. Bueno, en los casos que hay maltrato e infidelidad, ahí es otro tema, hermanos, porque ahí no Dios no lo obliga a usted a la esposa. Si el esposo le es infiel y sufre maltrato físico, verbal, psicológico, cualquier tipo de maltrato, ahí no la obliga a la esposa de que se siga sujetando. En todo caso, ahí son casos especiales, ¿no es cierto? Pero en esos casos, todas las cosas que Dios instituye tienen que estar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Yo no me puedo, someter a una autoridad que me dice anda a robar.
porque yo soy empleado. Ahora vamos a pasar a la parte de autoridades civiles, porque usted va a entender lo que yo le quiero decir. O sea, estamos hablando de las cosas, estos son casos específicos, en esos casos no. En esos casos no, si es una familia o un matrimonio, una mujer que está sufriendo violencia de género, bueno, ese es otro caso. Esa mujer no está obligada a sujetarse o a someterse de ninguna manera, porque esto que está sucediendo con ella va en contra de los mandamientos de Dios, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ames a tu esposa, que la cuides porque es como vaso frágil, que trates a tu esposa como te gustaría que te traten a vos, lo mismo ambos, no solamente del hombre a la mujer, sino de la mujer también al hombre, ¿no es cierto? Y a los hijos también. Entonces, cuando hay violencia de género en un hogar, en una familia, es una familia que necesita sanidad, necesita restauración. Entonces, eso tendrás que buscar un consejero, tendrás que buscar al pastor, a un líder, a alguien donde vos puedas pedir un consejo para ver cómo solucionar ese tema. ¿Amén? Vamos a ir al segundo punto, el gobierno. Vamos a ir a Primera de Pedro 2.13. Primera de Pedro 2.13. Dice así: por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén, amén, amén. Acá habla de las autoridades. Cuando hablamos de autoridades hablamos, bueno, acá en nuestro país del presidente, los gobernadores, los ministros, el intendente, qué sé yo, o sea, hay muchas autoridades, ¿no? Las autoridades, el gobierno, porque esas autoridades también están puestas por Dios. Aunque esas personas por ahí no sean creyentes, no importa, están puestas por Dios. El rey Ciro era un hombre que fue puesto por Dios y no se convirtió, pero Dios lo usó a favor de su pueblo, de sus hijos, y era un rey y era una autoridad, y todas las personas se tenían que someter a la autoridad del rey, porque habla del rey, habla de personas, habla de gobernadores, habla de autoridades. Entonces acá habla de que nosotros tenemos que someternos también, como decía Romanos 13.1, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros nos tenemos que someter a las autoridades. O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde nosotros tenemos, arriba nuestro, hay autoridades en la sociedad. Hay autoridades en la sociedad, hay autoridades, digamos, que han instituido leyes. Hay un congreso, hay un consejo deliberante, hay jueces, hay ministros, hay intendentes, hay secretarios, hay autoridades, no solamente gubernamental, ¿cómo se dice? Gubernamental. Bueno, sino civiles. Civiles también. Esto puede hablar de la policía también. Es una autoridad civil, es una persona que es un ser humano como nosotros, pero él es policía y tiene una autoridad, y si te para porque pasaste un semáforo en verde, y si te quiere hacer una multa, te la puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad delegada por su superior, delegada por alguien. El juez lo mismo. Si el juez tiene que dictaminar que vos tenés que ir a la cárcel porque hubo un veredicto, el juez también está sujeto a autoridades, y él tiene esa autoridad delegada y él tiene que ejercer esa autoridad. De la misma manera nosotros. No quiere decir de que uno esté de acuerdo, ¿me entiende? Póngale, yo no estoy de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente de la nación. Claro. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están haciendo haciendo mal, con los jubilados, con las vacunas, con la salud, con el aborto. No estoy de acuerdo. Claro. Pero no puedo yo ir a romper esa ley que ya fue hecha. No me gusta, no la acepto, pero yo la tengo que respetar porque es una ley establecida. Si usted dice, no, pero yo, hijo de Dios, no estoy de acuerdo, voy a romper esa ley, va a ir preso. ¿Me entiende? Va a ir preso porque hay un respaldo de lo que es la Cámara de Senadores, de Diputados, el Congreso, todo, que fueron los que votaron eso. Entonces, usted no puede ir en contra de esas leyes. Y entonces usted tiene que someterse a esas leyes, porque esas leyes ya han sido establecidas.
Y usted no puede ir con un espíritu anárquico, porque eso es anarquía. Y si usted va anárquicamente, porque usted dice, no estoy de acuerdo porque soy cristiano. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con el aborto. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a salir a romper cosas. Tengo que ir a romper el Congreso o a prender fuego a los diputados porque son los que votaron las leyes. No, yo las tengo que contemplar. Aunque no me gusten, yo no lo haría. Yo no permitiría, ¿no es cierto?, de que hubiese aborto en alguien conocido mío, de mi familia, claro, o de la iglesia. Pero los demás que no conocen a Cristo, ¿no es cierto?, no saben la ley más profunda que es la de la vida, ¿no es cierto?, que es el don de la vida, que lo único que tiene autoridad para darla y para quitarla es Dios. Entonces, en nosotros tenemos que entender que ellos no saben eso. ¿Cuál es nuestra posición? Predicarles, hablarles de Cristo para que ellos acepten a Cristo y entiendan las leyes morales que Dios ha establecido. Pero si todo esto sucede, yo no puedo ir en contra. Sí, puedo mantener una voz, ¿no es cierto?, presencial, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no puedo romper una ley. Las leyes no se pueden romper, ¿por qué? Porque son permitidas por Dios. A veces, como decíamos hace un rato hablando con mi esposa, para bendición del pueblo y a veces para juicio del pueblo. Claro, claro. Hay cosas que por ahí te van a pasar de que vos no estás de acuerdo con ciertas cosas y uno a veces se tiene que someter, ¿verdad? Pero en el caso de que hubiera algo que vinieran y te dijeran, no, yo te voy a obligar a hacer vamos a suponer que yo fuera un médico, ¿no? Y a mí viene mi superior y me dice, yo te voy a obligar a hacer un aborto. No, yo no lo voy a hacer. Y si ese precio, el precio que tengo que pagar de perder mi trabajo, lo perderé. Pero, porque la palabra de Dios dice también que mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Hay ciertas cosas, usted siempre se tiene que preguntar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Esto lo contempla el Señor? Esto va en contra de los mandamientos de Dios. Entonces yo no puedo someterme a esto y obedecerlo. Hay ciertas cosas que nosotros a veces tenemos que, como dice la palabra, obedecer a Dios y no a los hombres. Pero estamos hablando de cosas básicas para vivir en sociedad, ¿no es cierto? Como las leyes de tránsito, como los delitos, son cosas que nos tenemos que someter, cosas civiles, leyes civiles, nosotros no podemos, no, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede? Por esto y esto. Bueno, no estoy de acuerdo, pero me tengo que someter y sujetarme a eso, y más si tengo un superior que me dice, bueno, vos tenés que hacer esto. Por eso nosotros a veces decimos que nosotros estamos llamados a gobernar, digamos, para el reino de Dios, no gobernar, digamos, para la tierra. Porque yo me imagino, yo a veces me pongo en el lugar, ¿no?, de personas que son creyentes y que por ahí están ocupando un cargo político, ¿verdad? Por ahí es su trabajo, viven de eso. Y no está mal que una persona pueda trabajar en la municipalidad o en la casa de gobierno, porque es su trabajo, su sustento. Ahora, el tema es cuando un pastor, por ejemplo, se va y se pone como candidato para un partido político. Entonces, nosotros eso no lo haríamos. Hay gente que lo hace. Hay pastores que están en la política. ¿Por qué? Yo hablaba el otro día con una hermana que era abogada y le decía, ¿no?, ¿qué pasaría si vos estás sentada en una mesa como un pastor o pastora o la esposa del pastor, ¿no?, o un creyente y estás en una reunión de trabajo con un montón de gente de la política, inconversos, y se tiene que aprobar una ley y hay coimas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y por abajo de la mesa te van a querer pasar un sobrecito, va a decir, bueno, vos quedate callada la boca, firma acá, no digas nada, toma, esta es tu recompensa. Vos como hija de Dios o como hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir que no. Le vas a decir que no, pero hoy te lo van a dejar pasar, mañana te van a ofrecer otro sobrecito. Y si no lo aceptás, el mismo y a la grupo larga, político te saca. Te va a sacar, te sacan del grupo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que sos de estorbo para ellos. Y de lo contrario, vos pecás y lo aceptás. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermano.
con la política y con el gobierno de Dios. Porque ahora vemos, con esto que va a asumir este presidente de allá de Estados Unidos, vemos a muchos pastores, muchísimos, pastores, cientos de pastores, que están de un lado o están del otro y que se pelean entre ellos, como pastores. Este pastor que está con Trump se pelea con el otro pastor que está con Biden, y está bien eso. Está bien, digamos, tener contienda con otro hermano de la fe por la política. Nosotros, porque Cristo mismo vino, y él podía haber sido un gobernante, podía haber sido un libertador. Sin embargo, él no vino para ocuparse del gobierno de la tierra, él vino para ocuparse de los negocios de su padre. Entonces yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo también. Cada uno sabe lo que hace. Nosotros no prohibimos nada, nosotros decimos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, esa es otra clase de autoridad, ¿no? La autoridad que Dios pone sobre los gobernantes, sobre las personas que están ocupando un lugar en la sociedad, como los bomberos también, en el área de lo civil también. Tercer punto, tercera autoridad es la iglesia. La iglesia, la cual, la cabeza de la iglesia es Cristo. Vamos a ir al libro de Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Y leemos también Primera de Pedro 5, 2 y 3, que también habla de este tema. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, yo voy a dejar que mi esposo, que es pastor, él explique esa parte, ¿no?, de lo que es la iglesia. Bueno, y dice acá también, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Amén. De gloria. Amén, amén. Bueno, esto también habla, o sea, habla acá no hay sometimiento, acá hay sujeción. Y usted tiene que entender una cosa, que a veces eso, la culpa es nuestra, ¿no? La culpa es nuestra a veces, el dar a veces una mala imagen de lo que es el pastorado. Y uno tiene que entender de que uno es un hombre también, con su falencia, con sus errores, con sus problemas, con sus aciertos, ¿no es cierto? Pero sobre él está el llamamiento de parte de Dios, y hay un llamamiento santo de parte de Dios, y está puesto en autoridad por Dios para apacentar la grey. Y tiene que haber ese reconocimiento, no que diga, pastor, no, reconocimiento a la autoridad que Dios ha puesto. Porque a veces se pasa por alto lo que es la autoridad pastoral. Y a veces uno inconscientemente lo hace. ¿Por qué? Porque uno, aparte de ser pastor, también le gusta ser amigo, amigo, confidente. Y a veces uno es el que hace de que eso ocurra. Y eso no tiene que ocurrir. Porque eso, a Dios no le gusta eso, ¿no es cierto? Como es lo mismo que si uno fuera a Dios a decirle: Diosito, ¿cómo andás, Diosito? ¿Todo bien? No es cierto. Hay un respeto, tiene que haber un respeto a la autoridad espiritual. Aunque el pastor fallase, ha sido puesto por Dios, como dijo David del rey Saúl. Le dijeron: ¿por qué no lo atacaste si lo tenías ahí? No, dice, porque todavía es un ungido de Dios. O sea, cuando Dios lo descarte y lo saque, entonces, pero yo, mientras sea una autoridad que ha sido puesta por Dios, él no atentó aún en contra de Saúl, y eso que Saúl lo perseguía para matarlo. Entonces son cosas espirituales. Uno, el sujetarse es a veces a una orden del pastor, a un pedido del pastor, ¿no? Y el respeto, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de que nosotros hemos pasado por muchos ministerios, pero yo, teniendo mucha amistad con algunos de ellos, y ellos estaban en la congregación o en algún lugar, yo jamás los llamé, Pedro, Roberto, fulano, no, pastor.
pastor, Dios lo bendiga, mire, ¿qué le parece esto así, así, así? Después es diferente, cuando estamos en intimidad, ¿no es cierto? Uno a veces lo llamaba cariñosamente por el nombre, pero siempre en presencia de los demás hermanos, uno tiene que tratar con respeto al pastor. Nosotros siempre lo hicimos y eso ha sido de mucha bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios bendice esa obediencia en ese sentido. Y no es el sometimiento, lo otro, ¿no? Están las dos partes. Aquellos de que por ahí se extralimitan en lo que es la autoridad pastoral y pasan a ser amigos y no lo respeta como pastor. Entonces el pastor le da una palabra, algo, y lo toma como que viene un amigo. Por la confianza. Claro, por la confianza, ¿me entiendes? A veces es lo que, por eso dice, el pastor dice, ¿por qué? Dice, a veces no habla, no se junta, y porque a veces no quiere que suceda eso. Porque el día de mañana, cuando tenga que reprenderlo, o ponerlo en orden, o darle una palabra, que esa persona la pueda tomar realmente en serio y que viene de parte de Dios. Y también está la otra parte de que el pastor es el que se abusa, ¿no es cierto? Como dice, ¿no? Claro. Como decía acá, ¿no? Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? El pastor tiene que estar dispuesto a charlar con la gente, a prestarle atención a la gente, a sus necesidades de las personas, porque no es lo mismo de que a vos que te atienda Cosme fulanito, ¿no es cierto? Que puede ser un excelente líder, puede ser un hermano precioso en el Señor, pero no es la autoridad máxima espiritual de la iglesia. Entonces hay cosas que las tiene que atender el pastor, ¿no? Y el pastor a veces desatiende esas cosas, ¿no? Lo que siempre decía, te estás por divorciar, estás en problemas de pareja, tenés un problema con tu esposo y necesitas charlar con el pastor. Y vas a verlo al pastor y te dice, no, mira, o tenés que verlo a fulano de tal, o si no tenés que ver al pastor. Y si no te da un turno, para dentro de 2 meses. Y bueno, vos tomás el turno, porque lo necesitas, porque para salvar tu matrimonio. Resulta que a los 2 meses, cuando vos viniste a charlar, ya viniste para que bendiga tu otra pareja, porque ya en ese tiempo te divorciaste. Entonces hay cosas que son urgentes, hay cosas que son necesarias, y hay cosas que el pastor las tiene que hacer, ¿no es cierto? Si se murió alguien de la congregación, es obligación del pastor de ir al velorio, de estar con los deudos y de ir a oficiar el servicio al cementerio, le guste, no podés mandar a cualquiera, porque era tu oveja, era alguien que estaba con vos, que te ayudaba, que estaba ahí comprometido, y bueno, puedes pasarlo por alto. Son cosas necesarias que el pastor tiene que hacer, no el hecho de la autoridad de que no lo puedes tocar ni con una caña, ¿no? Tampoco el amiguismo, ¿no? El de estar ahí apretado y pasarse, pero tampoco la otra de que ni siquiera te saluda. ¿Me entendés? No, yo no te quiero saludar, no sea cosa que por ahí te saludo y vos tomés confianza conmigo. No. Sin embargo, Jesús caminaba con su gente y lo respetaban, porque sabía de que Dios estaba con él. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que guardar. Ni uno ni lo otro, sino siempre el equilibrio. Los extremos son más. Centrado en Cristo. No tampoco aquel cara de tumba, ¿no? Que no saluda a nadie, serio, siempre malhumorado, y siempre quejándose y retando a la gente, pero tampoco el otro extremo de que es todo una joda, un libertinaje. No, tiene que haber un orden y un respeto, y eso se tiene que establecer, porque esas son las iglesias que realmente crecen sanas. ¿Por qué? Porque ese mismo ejemplo, porque aquí dice, no como teniendo señorío sobre todo lo que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Por qué? Porque usted prepara un discípulo y ese discípulo ve como usted es, entonces ese discípulo va a tomar el ejemplo y va a tener una iglesia sana. Amén. Muy importante el testimonio. El testimonio de un siervo tiene que ser intachable. Intachable en todas las áreas, no solamente ministeriales, en la familia pastoral, en la economía, en su testimonio personal, en sus valores, en su servicio, en el estar, en la honestidad, en todo. Intachable, íntegro, la palabra íntegra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoridad.
Y cuando no se cumple todo esto, esa persona carece de autoridad. Porque si hay pecado en el siervo, si no está haciendo las cosas bien y no está cumpliendo y no está haciendo la voluntad de Dios en esa grey, en ese grupo, en esa iglesia que Dios le dio para ministrar, porque es un administrador el pastor, porque acuérdese que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El pastor no puede hacerse dueño de las ovejas, el pastor no es dueño de la gente, el pastor es un administrador. Por un orden estipulado por Dios tiene que haber un administrador, en este caso el pastor. Entonces, si yo no cumplo lo que dice la palabra, yo no puedo ir a decirle a mi hermano que haga tal y tal cosa porque yo no lo estoy haciendo. Entonces, la autoridad que yo pienso que tengo no la voy a poder ejercer, porque Dios no me va a respaldar a mí. Si yo digo al hermano, ustedes tienen que santificarse, tienen que ser buenos padres, ayudar a su esposa, ser respetuoso, y usted es todo lo contrario de lo que yo estoy, lo mismo que estoy diciendo, yo pierdo la autoridad. Porque es una autoridad delegada por Dios sobre el pastor. El pastor está representando, se puede decir que representa, no es un Dios, ojo, el pastor no es Dios, el pastor no es un ungido. El único Dios y el único ungido es Jesucristo, pero sí es un administrador, sí es un siervo que Dios pone ahí para pastorear la grey. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esa autoridad, así como Dios nos da esa autoridad, también Dios te la puede sacar. Podemos perder la autoridad delegada por Dios, porque para Dios no somos imprescindibles ninguno, hermano. Hoy estamos en el pastorado, mañana el Señor te saca y pone otro. Y la obra no termina porque vos te vayas. La obra no termina porque vos estés mal. La obra continúa. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. Y tiene que continuar. Amén. Claro, eso es lo que decía la hermana recién Estela. Sí. Y eso, sabe que yo viví en varios casos así, de que el pastor te da una falsa expectativa de comunión con él, y como una, no sé, ¿cómo te puedo decir? Paternidad. Claro, sí, como, o sea, viene un momento, ¿qué haces, negra? ¿Qué haces, negra? ¿Cómo andás, negrita? ¿Qué haces, gordí? ¿Cómo andás, gordí? Flaca, ¿cómo andás, flaca? ¿No? A veces el trato del pastor, ¿sí? Vos decís, mira el pastor lo que me dijo, o sea, una falsa confianza. ¿Por qué? Porque si esa confianza fuera real, ¿no es cierto? Y te tratara de esa forma, como nosotros tratamos a los amigos, a veces que decimos, ¿qué haces, gordo? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, pelado? A mí me acuerdo me decían pelado, ¿no? Y era porque era pelado también. Pero, y entonces te da una falsa confianza. Y vos sabés que es falsa, ¿por qué? Porque en el día oscuro te ponen el pie y te traban. O te desconocen, ¿no? Así como si me decían negra, me decían gorda, me decían flaca. Y ahora me pasó esto y me hiciste a un lado. Entonces la persona la reventás, la matás, la destruís a la persona. ¿Qué destruida? ¿Por qué? Porque ella había puesto su corazón en el hombre. Porque lamentablemente nosotros somos seguidores de hombre, porque ya es la naturaleza nuestra de seguir líderes. Sabemos que tenemos que seguir a Dios, pero siempre nos embelezamos de aquel líder que habla muy lindo, que no es cierto, que tiene carisma, y no está bien, pero tampoco está mal, porque uno, el pastor o el líder, pero ese líder después te rompe el corazón, porque vos creaste una confianza que él te hizo creer, y era falsa, porque el día que tenía que salir en tu defensa, fue uno de los que te atacaron, y te destruyen, y a veces es muy difícil recomponerse después de eso, porque se puede perder la confianza en el hombre, y si se pierde la confianza en el hombre, que es lo que uno ve, también se puede perder la confianza en Dios, que no lo vemos. Y a veces decimos lo mismo aquí en la iglesia como decimos en el gobierno. Por ahí no vamos a estar de acuerdo con todo lo que dice el pastor, o el líder, o el anciano, la autoridad que Dios ha puesto. Pero nos tenemos que sujetar. Sí tenemos que hablar, ir a hablar si tenemos alguna duda, si no estamos de acuerdo con algo, uno puede charlar con el pastor, puede charlar en una oficina, en lo privado, uno puede charlar, claro que sí, ¿no es cierto? Y orar también, porque si es algo que tiene que ver con la doctrina, es algo antibíblico, uno tiene que orar e ir a hablar, claro que sí, no es que uno se tiene que someter a todo y por someternos vamos a decirle amén a todo, no, uno puede hablar con el líder
de inmediato, decir, mira, yo estoy de acuerdo con esto, pero con esto no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto, esto, esto. Entonces sí, eso lo podemos hacer. Pero siempre, digamos, si no hay algún problema así, sujetándonos, ¿no? Porque como decimos siempre, la sujeción trae bendición, ¿eh? Y la sujeción es un fruto de la obediencia, ¿eh? Cuando somos obedientes nos vamos a sujetar, porque sabemos que estamos bajo autoridad. Todos los seres humanos estamos bajo autoridad. Primero con Dios, y así para abajo, es como una pirámide, ¿no es cierto? Así que bueno, la última autoridad delegada es sobre tu jefe, mi jefe, tu patrón, mi patrón, o sobre una empresa, el lugar donde vos trabajás, donde vos te sustentás. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:18. Dice así: criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y uno, bueno, yo he trabajado muchos años en distintas empresas, muchos años en distintas empresas, y realmente yo entendí eso. A mí me han hecho muchísimas cosas en las empresas. Uno tal vez al tener una posición como delegado gremial y todo eso, me han hecho la vida imposible, hasta me han despedido de una empresa, pero yo nunca desobedecí una orden. A mí el patrón me decía, tenés que hacer esto, yo lo hacía. No era porque no me gustaba o porque las cosas que hacían yo no lo hacía, sino yo me sujetaba. En distintas empresas, aún en la empresa que estoy hoy también, ¿no es cierto? Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero yo las hago. ¿Por qué? Porque viene la orden del patrón y usted tiene que respetar eso. ¿Por qué? Porque así Dios lo va a bendecir a usted. No importa lo que vaya a suceder con él, no importa, porque Dios es justo y Dios va a hacer justicia sobre su vida. Si usted tiene un problema con el patrón, si usted tiene una diferencia, no haga nada usted en su carne y en su enojo, sino consúltelo con Dios, y Dios es el que hace justicia. Usted sométase a la autoridad de su patrón. ¿Por qué? Porque Dios está usando a esa persona para sustentarlo a usted, para bendecir su familia, para bendecir su casa. Es diferente si ya fuera un bullying completo, o si ya un sometimiento, una esclavitud, ya fuera como una esclavitud. Entonces usted sí toma el asunto, se puede ir, se enoja, se va al sindicato, se asesora o renuncia. Pero usted siempre tiene que poner esto en primera. Usted tiene una familia que mantener. Entonces usted no puede pegar un portazo en su empresa e irse. ¿Por qué? Porque va a dejar a su familia sin sustento. Y Dios le dio ese sustento. Y vos decís, pero me tratan mal, Señor. ¿Qué clase de trabajo es esto? Ore, hermano. Ore para que el Señor le abra una puerta más grande y mejor y lo cambie de trabajo. Pero se puede comprobar con montones de personas que han orado durante mucho tiempo y tal vez no llegue enseguida a lo que usted pide. ¿Por qué? Porque Dios por ahí necesita domar su carácter para ver a usted cómo va a ser con el próximo patrón. Porque hay gente que por ahí pasa por todas las empresas y se llevan el problema con él, porque el problema es él, o el problema somos nosotros. Entonces Dios a veces trata, pero si usted ora, Dios le puede conseguir algo mejor. Pero usted tiene que también sujetarse a este tipo de autoridades. Amén. Hay casos, yo cuento siempre mi caso personal, porque yo perdí un trabajo por no someterme a esto, porque iba en contra de las leyes de Dios y de los mandamientos, que era la vida, ¿no? Me ordenaron hacer un proceso con un paciente en el cual yo no estaba de acuerdo, porque eso significaba muerte o vida, se lo simplifico para no dar detalles, la cual yo no me sometí a esa orden directa de una autoridad puesta arriba mío, la cual hizo que esa decisión yo obedecí a Dios, porque era la vida o la muerte. Yo perdí ese trabajo, pero estoy contenta y feliz porque obedecí a Dios, porque ahí se cumple la palabra, mejor obedecer a Dios y no a los hombres. En ese caso yo tuve que tomar esa decisión, aunque me costó un trabajo muy bueno que tenía, porque era muy bueno, me quedé con un solo trabajo porque tenía 2 trabajos, pero son ejemplos, ¿no es cierto? Porque a usted también le puede haber pasado algo parecido, pero hay cosas que sí nos tenemos que someter, porque
es el que nos paga, nuestro jefe, ¿no? Es el dueño, ¿no? Digamos. Y esto acá le habla, en Primera de Pedro le habla a los criados, ¿no? Le habla a los criados, a la gente que es jefe y tiene empleados. Se refiere también en Colosenses 3:22. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjense, no dice amos celestiales, amos terrenales. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Claro. No sirviendo al ojo, no haciendo, como se dice, no cara. No haciéndose como que trabaja y no trabaja, ¿no? Figurando como que está haciendo algo y no hace nada, no. Sino siempre hay una palabra que dice, que usted tiene siempre que atesorarla en su corazón, que dice, haced todo como si fuera para el Señor. Entonces usted en su trabajo no puede estar haciendo de haragán, escondiéndose o haciendo el que trabaja cuando lo ven y después está haciendo, no, porque eso es un mal ejemplo para un cristiano. Si no, dice que hacerlo de corazón, como dice, fíjense el 23, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén, amén, así es. O sea, ve como todo tiene un orden, ¿no? Y son autoridades delegadas por Dios, que Dios las instituye para que nosotros nos sometamos, para que nosotros nos sujetemos, pero hay casos, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios o fuera de los mandamientos de Dios, bueno, obviamente que Dios no te va a obligar a firmar una ley que vos pase por tu mano la ley del aborto o una ley que va en contra y atenta contra la santidad de Dios o sobre los mandamientos de Dios, no. En ese caso no, pero sí en el resto de las cosas, ¿no es cierto? Y para terminar, bueno, Colosenses ahí 3, 23 y 24, 23, 24 y 25, que sí. dice, ¿no? Bueno, es lo que vamos a decir, sí. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, dice, el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Si todo está delante de Dios y nosotros tenemos que hacer todo para Dios, entonces tenemos que estar tranquilos, tener paz, hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, porque es un principio la autoridad, hablamos de la autoridad delegada, la autoridad directa, los diferentes tipos de autoridad, familia en primer lugar, sujeción, la autoridad sobre el hombre de la casa, la esposa es la ayuda idónea, la esposa es la compañera. En el caso de que no hubiera un hombre en esa casa, bueno, es la esposa, es la mujer la que tiene toda la autoridad y es la cabeza de su casa, porque hay muchos casos de familia que es la señora es la jefa del hogar, entonces sus hijos se tienen que sujetar. Le habla aquí a los hijos, que los hijos se tienen que sujetar a sus padres, por obediencia a Dios en primer lugar y por obediencia a sus padres. También le habla a los padres sobre los hijos, que no hagan enojar a sus hijos, que no los aireen a sus hijos, porque también a veces cometemos errores los padres de hacer eso con los hijos, y los provocamos a ira. También después habló la otra autoridad sobre el gobierno. Son autoridades delegadas por Dios, sea cristiano o no sea cristiano, son autoridades que Dios instituye aquí en la tierra, el gobierno, el presidente, el ministro, el intendente, el policía, el bombero, cualquier persona que trabaja en defensa civil, son autoridades, distintos tipos de autoridades en la cual usted tiene que obedecer también. Usted no puede decir, bueno, yo no te voy a obedecer. Al policía, si cometió una infracción, usted tiene que sujetarse y tiene que someterse a esa ley, porque ese hombre le delegaron autoridad, está puesto bajo autoridad. A la iglesia, dejando bien en claro que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, y que los pastores somos administradores, tengamos cuidado cómo nosotros administramos la grey, esa iglesia que el Señor nos dio para administrar, tengamos cuidado de hacerlo con temor, tengamos cuidado con no enseñorearnos de la gente, de
hacernos respetar también y a la vez respetar a la gente y que la gente pueda entender que por una orden de parte de Dios tiene que haber una autoridad, tiene que haber un pastor, tiene que haber un estatuto en la iglesia donde dice cuál es la doctrina que se predica. Todas esas cosas forman parte del orden de Dios y del orden instituido, porque la iglesia es lo que Dios instituyó después. Lo que Dios instituyó primero fue la familia y luego tu jefe, tu patrón, el que te sustenta, el que te paga por trabajar. Por ahí estás bajo relación de dependencia, por ahí sos monotributista y trabajás para vos mismo. Vos sos tu propio jefe, bueno, pero por ahí tenés a alguien que te ayuda a trabajar. Bueno, tengamos cuidado de no aprovecharnos de esa persona, tengamos cuidado de someternos a lo que dice nuestro jefe, trabajar, cumplir las horas establecidas, no porque seamos cristianos o hijos de Dios, vamos a decir, bueno, yo creo que me paguen las 8 horas, voy a trabajar 4, no, porque te van a echar, no va a durar mucho en ese trabajo. Entonces, tenemos que someternos en todas las áreas de nuestras vidas, sujetarnos y someternos, ser obedientes, no rebeldes, porque la rebeldía es un principio de este mundo y este mundo está regido por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás y el espíritu del anticristo. Nosotros tenemos que someternos bajo la soberanía de Dios, como decía Colosenses, que todo lo tenemos que hacer para Dios. Nosotros tenemos que ser agradables para Dios. La autoridad del creyente radica en la cruz, en Jesucristo. Sin cruz no hay perdón, sin cruz no hay salvación, no hay autoridad y no hay victoria, no hay nada. Tenemos que estar bajo autoridad, sometidos a Dios, a todo tipo de autoridad, porque es un mandato de parte de Dios, y el que obedece tiene la bendición. Las promesas del Señor, las herencias, todo le van a alcanzar. Dice que las bendiciones nos alcanzarán. Así que amén, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Vamos a orar por esta palabra y también vamos a orar por unos pedidos de oración que tenemos ahí. Que realmente esta palabra pueda haber sido de bendición. Compártala, viralícela, compártela a sus amistades, a sus almitas que usted le está predicando, que está evangelizando, o algún hermano en Cristo que recién comienza. Está bueno saber sobre las autoridades delegadas por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, Señor, porque hemos compartido tu palabra, Señor, la cual ha estado en tu corazón mismo, Señor, en este día, Señor, y tú la has bajado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros la transmitimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que sea de bendición para todos nuestros hermanos, que podamos entender que estamos bajo autoridad, que tenemos que someternos a Dios primeramente. Luego dice la palabra resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, pero si no nos sometemos a Dios, si no te obedecemos, si hacemos lo que nosotros queremos, las cosas no van a funcionar. Pero si nosotros nos ocupamos de hacer las cosas bien, de entender lo que son las autoridades que Dios ha puesto, primeramente sobre nuestra familia, luego sobre los gobiernos, las autoridades civiles, luego sobre la iglesia y luego, Señor, sobre nuestros trabajos, nuestras empresas, sobre el jefe, sobre los empleados. Señor, si nosotros logramos entender todo esto, Señor, viviremos una vida plena, una vida, Señor, donde las bendiciones de Dios nos van a alcanzar. Señor. Por eso en esta hora, Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que ha escuchado tu palabra en este día, Señor, rogándote por cada uno de ellos para que tú los guardes, los protejas, Señor, y que realmente puedan vivir una vida con autoridad delegada, Señor, y gracias, donde Señor, el trabajo que tú les has encomendado, donde los has comisionado, Señor, que ellos puedan ser hijos obedientes, puedan cumplir, Señor, todo lo que tú les has encomendado, así como hicieron los discípulos, los apóstoles, que tú les encomendaste, Señor, le diste esa autoridad para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para liberar, para resucitar los muertos, Señor, para llamar las cosas que no son como si fueran, Señor, la misma autoridad que tú, Jesucristo, le diste a todos tus discípulos, Señor, esa misma autoridad, tú, Señor, la depositas sobre la iglesia, como cabeza sobre la iglesia, Señor, y la cabeza eres tú mismo, Señor, y así, como de una forma piramidal, Señor, así va descendiendo, Señor, el orden de Dios establecido, Señor, del principio de esta creación, del principio de este mundo, Señor, para que nada, Señor, pueda interponerse a lo que tú has escrito, Señor, en la palabra. Por eso en esta hora, Padre,
te bendecimos, Señor. Y ahora oramos, Señor, por las necesidades. Sí, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Seguimos orando por la vida de Claudio y su familia, Sí, Señor, Señor. para que tú sigas obrando Señor, sigue sobre tocando, cada uno sigue de ellos, Padre. Ahora fortaleciéndolo, toca a su Padre, en el nombre familia, de a su Jesús. esposa, a sus hijos. Sí, Señor. Bendice la vida de Claudio, Dios Sí, la mío. vida de su mamá Termina la también, obra que has Señor. comenzado en él, Bendice Señor. a mi Bendice a hermana, su Señor. madre. Fortalécela Gracias, ahora, Padre, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor. Gracias por su Ponemos vida, en tus manos la vida de esta familia, Sí, Señor. Señor. Bendice la vida de Jessica y su familia, Gracias, Señor, que ellos Señor. están con COVID, Dios Sí, mío, Señor, y tu mano necesitan, poderosa esté, Dios mío, de Señor. tu mano de poder sobre su vida. Gracias, Señor, tú has Jesús. prometido Santo, de que tú nos santo. vas a guardar de toda Sí, peste, de Señor. toda mortandad, y nosotros lo Sí, creemos Señor. y te pedimos Gloria a por esta Dios. familia también. Señor, por el pastor Monsalve, Dios mío, que Sí, está con Señor, que se COVID, encuentra Dios mío. internado, Yo te Padre. ruego, Dios mío, de Señor, que tu tú mano poderosa esté toques la tocando, vida de tu Señor. siervo, Dios mío, Sí, como tú Señor. lo has hecho, Señor, tantas veces. Lo hiciste con el Gracias, pastor Jesús. Mesia, también lo puedes Sí, hacer Señor. con el pastor Monsalve. Sí, Señor, oramos por Dios tu mío, siervo, Padre. oramos por él, Padre, para que Sí, tú lo Señor. guardes, lo protejas y lo sanes, Padre, en el También nombre de Jesús. por la mamá Señor. de Estela, que está mejorando, Señor, porque tiene COVID. Señor, para que tu mano poderosa la siga tocando, la siga asistiendo. Tu mano poderosa por la vida de Sí, mi hermana Señor. Irene, que ha salido victoriosa de esa cirugía que le han hecho. Señor, en el nombre de Jesús creemos que tú eres un Dios de oportunidades y un Dios de milagro, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo, todos los Padre. hermanos. Bendecimos Gracias, a cada Señor. uno de nuestros Sí, hermanos. Señor. Todos aquellos que estén en necesidad, tú Suple puedas toda suplir necesidad, cada Señor. uno de ellos. Te damos Gracias, gracias, Señor, ponemos por todo todo, esto Padre. delante de ti, Gracias, para que se Señor. haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, En el Señor. precioso nombre de Jesús, Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén, Gloria a amén, Dios. hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar, gracias por respaldarnos, por apoyarnos. Bueno, nos encontraremos, si así Dios lo permite, el día jueves con el maná que va a transmitir el pastor Juan Mesia directamente de su hogar. Así que escuche palabra de Dios. Y con nosotros el día domingo nuevamente nos vamos a encontrar para que el Señor pueda transmitir lo que Él tiene preparado para ese día. Así que los bendecimos en gran manera, los amamos en Cristo, los abrazamos virtualmente a todos los hermanos, la hermana Triana, Román, allí de Estados Unidos. Saludos, hermana, a usted, a toda su familia, gracias por todo. Hermana Estela, hermana Flavia, bueno, a todos los hermanos, si me olvidé de saludar a alguno. Dios los bendiga a todos, hermanos, la verdad, una bendición poder compartir con todos ustedes. La paz de Dios sea con todos ustedes. También bendecimos la nación de Israel, bendecimos al pueblo de Dios para que Dios en este tiempo pueda salvar a ese pueblo y les pueda resplandecer la verdad, ¿no? Que Jesucristo es Dios para ellos también. Así que Dios bendiga a la nación de Israel. Amén, amén. Así que el viernes también, el viernes estaré en el programa de la radio. Programa de la radio, Con la que hermana no sé Clau. a qué hora están. 7:30 a 8. 7:30. Si usted quiere sintonizar, 7:30, Nuevo Amanecer. bueno, me se llama. invitó a que estuviera trayendo la palabra. Y bueno, el Señor me puso un sentir en el corazón. Y bueno, la palabra va a ser cristianismo de cristal. Así que estaremos Amén, amén. el viernes trayendo una palabra Gloria y a hablando de Dios. lo que es el cristianismo de cristal en estos tiempos. Así que los esperamos entonces el día viernes, el día jueves con el pastor Mesia y después el día domingo. Así que Amén. los bendecimos en el nombre de Jesús y muchas gracias por estar. Amén, amén. Dios los te bendiga grandemente. Estela. Amén. Bendiciones para todos.